Una mujer racista se niega a sentarse cerca de un niño negro en un avión. Resulta que su padre es dueño de la aerolínea. El aeropuerto estaba lleno de vida con su habitual sinfonía de sonidos, las ruedas del equipaje traqueteaban en el suelo. El parloteo de los viajeros que se apresuran a llegar a sus puertas y el zumbido distante de los anuncios de vuelos que resuenan en él. Terminal. El zumbido de los motores a reacción resonó en la concurrida terminal mientras los pasajeros se apresuraban a sus puertas, luces brillantes. El avión se reflejó en los pisos pulidos y el sistema de megafonía anunció el último tablero en las llamadas para los vuelos que salían a destinos de todo el mundo. En medio de la bulliciosa multitud, un niño de 11 años llamado Liam Reeves caminaba. Con confianza se dirigió hacia la puerta 23 agarrando su pequeña mochila como si fuera una posesión preciada. Liam Reeves caminó junto a su padre. Este no fue un viaje cualquiera para Liam. Era su primera vez volando solo, sus ojos brillaban de emoción mientras miraba a su alrededor, absorbiendo el bullicio de la actividad. Para él esto era una aventura, pero no sabía que este vuelo sería más que un viaje. A través de los cielos sería una lección de coraje y una prueba de resiliencia. Jonathan Reeves, un hombre alto y seguro de sí mismo, vestido con un traje elegante pero sencillo, era la imagen de C mientras caminaba con su hijo, mientras que la mayoría de la gente solo veía una imagen regular. El empresario Jonathan estaba lejos de ser común, ya que el dueño de la aerolínea en la que Liam estaba a punto de abordar había construido su imperio basado en el trabajo duro y la humildad desde la base como propietario de una de las compañías aéreas más grandes del país. No era ajeno al trabajo duro y la responsabilidad, pero hoy no era el hombre de negocios que supervisaba su flota. Un padre orgulloso y un poco nervioso mientras se preparaba para enviar a su hijo a este nuevo aventura. Jonathan se arrodilla para recibir a Liam al nivel que yo tengo, su expresión cálida pero firme. Recuerda, hijo, él dice, sé educado, mantén la calma y si necesitas algo, solo pídelo. Los auxiliares de vuelo están ahí para ayudarte. Liam asiente con entusiasmo. La emoción rebosa. Estaré bien, papá, ya verás, serás un gran amigo. Jonathan dijo con una sonrisa, disfruta la vista desde la ventana, tienes esto. Liam asintió con entusiasmo, su confianza aumentó mientras abrazaba a su padre una última vez antes de caminar hacia la puerta. Jonathan sonrió alborotando el cabello de su hijo, no tenía dudas de que Liam se manejaría bien, pero mientras lo observaba. Al acercarse a la puerta de embarque, un destello de preocupación cruzó su mente cuando Liam subió al avión. Con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y nervios, los asistentes de vuelo lo saludaron cálidamente y notaron. Con su entusiasmo juvenil, encontró su asiento junto a la ventana, maravillándose con la vista de la pista de aterrizaje. Liam es recibido. Los auxiliares de vuelo lo saludan cálidamente mientras sube al avión, entrega su tarjeta de embarque y uno de ellos lo acompaña. Lo llevo a su asiento de ventana en clase económica y está empezando a llover de nuevo. Liam. La emoción era enorme, no podía esperar a ver las nubes desde arriba, sentir la emoción del despegue y contarle todo a su padre. Al respecto, cuando aterrizó, se acomodó en su asiento, sacó su libro y miró alrededor de la cabina con curiosidad. Los pasajeros se arrastraron por el pasillo buscando sus asientos y guardando su equipaje. El aire está lleno de lo habitual. Sonidos de embarque, una mezcla de parloteo, compartimentos superiores, clic al cerrarse y anuncios de la tripulación. El asiento de Liam era perfecto, la ventana ofrecía una vista de primera fila de los aviones que se preparaban para el despegue. Despegue se acomodó sacando un libro de su mochila, dispuesto a disfrutar del vuelo, pero la pieza no duró mucho. El mundo no siempre fue amable y a veces la gente juzga demasiado rápido y con demasiada dureza. Entre los pasajeros se encontraba Margaret, una mujer de mediana edad con un peinado bob perfecto y un aire de importancia personal, caminó rápidamente por el pasillo con un aire de derecho. Mientras escanea los números de los asientos, Margaret se detiene, con su costoso bolso colgando a su lado. De repente, cuando llega a su asiento asignado, sus ojos se posan en Liam, que está hojeando silenciosamente las páginas de. Su expresión cambia inmediatamente de neutral a una de visible incomodidad. Los labios de Margaret se tensó mientras observaba la escena. Un joven negro estaba sentado a su lado, ajeno a su presencia, y ella lo miró. Margaret miró fijamente al chico por un momento, esperando que hubiera un error, pero no lo hubo. Frunciendo el ceño, «¿Es este mi asiento?», murmuró en voz baja, comprobando su billete otra vez, suspiró dramáticamente. Su frustración era evidente cuando saludó a un asistente de vuelo y su voz teñida de frustración. «Disculpe, irritación», dice ella sosteniendo su boleto. «Hubo un error. No puedo sentarme aquí». La azafata, una joven con una sonrisa cálida, revisa el billete de Margaret y le asegura que
Ella está en el asiento correcto, necesito un asiento diferente. Margaret insistió, su tono se agudizó. No puedo sentarme a su lado. Hizo un gesto hacia Liam, quien levantó la vista de su libro, confundido pero en silencio. La azafata, una joven con una actitud amistosa, miró el boleto de Margaret y confirmó que la asignación del asiento era correcta. Lo siento, señora. El asistente dijo cortésmente, pero este es su asiento, el vuelo está completo, así que no hay otras opciones. El rostro de Margaret se endureció cuando me dijo que tenía que sentarme aquí, preguntó con su voz. Levantó la mirada y se dirigió hacia Liam, que estaba leyendo tranquilamente su libro. Inaceptable. Liam levantó la vista sintiendo la tensión, pero sin estar seguro de lo que había hecho mal, le ofreció a Margaret una sonrisa educada. Y dijo hola señora Margaret, lo ignoró volviéndose hacia la azafata. La sonrisa de Liam se desvaneció, no había hecho nada. Estaba equivocado, pero podía sentir el desdén de la mujer como un peso en el aire a su alrededor. Los pasajeros comenzaron a mirarlos. Su curiosidad aumentó con la escena que se desarrollaba y la emoción de Liam comenzó a flaquear. Había estado tan ansioso por este vuelo, pero ahora la frialdad de la mujer lo hizo sentir. Pequeño se movió incómodo en su asiento, preguntándose qué había hecho para molestarla. Margaret insistió en que no podía. Siéntate junto a Liam, alegando vagas razones personales mientras el asistente de vuelo intenta. Se mantuvo profesional y se disculpó, pero explicó que no podía hacer nada. Los pasajeros cercanos comenzaron a notar sus susurros, llenando la cabina mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Inaceptable. Margaret espetó su frustración. Creció. Quiero hablar con alguien a cargo, declaró su voz. Lo suficientemente fuerte para que la mitad del avión lo oyera. No debería tener que lidiar con esto. El asistente de vuelo asintió cortésmente. Avisar al capitán, dijo su tono tranquilo a pesar de la creciente tensión. Margaret cruza los brazos mirando fijamente a Liam como si fuera la causa de sus problemas. Liam mantuvo sus ojos en su libro fingiendo no escucharla, pero el dolor se notaba claramente en su rostro. Que alrededor de ellos los pasajeros intercambiaban miradas inquietas. Sacudiendo la cabeza ante el comportamiento de Margaret, la marea estaba baja y el siguiente acercamiento era aquí. Liam dejó escapar un suspiro de alivio. Alivio. Imagina ser Liam solo un niño emocionado por su primer vuelo en solitario solamente. Si te encuentras con frialdad y rechazo, ¿cómo manejarías una situación como esta? Haz clic en el botón suscribirse ahora y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. La tensión en la cabina era palpable. Margaret se sentó rígidamente en su sentada con los brazos cruzados y el rostro en una expresión sombría. Liam no está seguro de que había actuado mal, mantenía su mirada fija en su libro, pero incluso él podía sentir el pesado aire de juicio que irradiaba de su compañero de asiento. Para todos los demás en la cabina, el drama apenas comenzaba. Que Margaret no había terminado él. La idea de pasar un vuelo entero junto a Liam le parecía insoportable, así que se inclinó hacia el vuelo. Asistente, su voz bajando a un susurro agudo, te digo que esto no va a pasar. Para trabajar, dijo que probablemente iba a ser ruidoso y disruptivo y que haría este vuelo. Miserable, búscame otro asiento. La azafata, manteniendo su profesionalismo, me explicó nuevamente que no había asientos disponibles y le aseguró a Margaret que Liam no había sido más que educado y tranquilo hasta el momento. Margaret puso los ojos en blanco. Eso es lo que siempre dicen, solo espera a que el avión despegue. De las manos de Sin. Liam se apretó contra su libro mientras escuchaba las palabras de Margaret. No estaba seguro de lo que quería decir, pero lo sabía. No era bueno a pesar del creciente malestar. Decidió permanecer en silencio tal como lo hizo su papá. Le había enseñado a superarse incluso cuando otros estaban. Margaret, frustrada por la falta de opciones, alza la voz lo suficiente para que los pasajeros cercanos lo escuchen. No sé por qué es tan difícil. Margaret exclamó, pagué buen dinero por este boleto y no debería tener que lidiar con esto. Si no puede encontrarme otro asiento, tal vez simplemente tome otro vuelo. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos miraron a Liam con simpatía, mientras que otros miraron a Margaret con desaprobación. El asistente de vuelo intenta calmar la situación y ofrece Margaret agua y sugiere que trató de relajarse. Margaret espetó. ¿Cómo puedo relajarme cuando me han puesto en esta situación? Te diré una cosa, esta aerolínea tiene un servicio terrible. Las palabras flotaban en el aire cargadas de derecho y desdén. Liam miró por la ventana, fingiendo no escuchar, pero el dolor de sus palabras era difícil de ignorar a pesar de la tensión que Liam seguía sintiendo. Calmado, apretó su libro un poco más fuerte, sus pequeños hombros rígidos pero serenos, recordó a su padre. Consejo, siempre sé educado sin importar lo que pase. No fue fácil, pero Liam sabía que tenía que hacerlo. Manteniendo la cabeza alta,
los pasajeros cercanos comenzaron a notar no solo el comportamiento de Margaret, sino también la tranquilidad de Liam. Dignidad. Una mujer sentada al otro lado del pasillo se inclinó hacia la azafata y susurró: «Ese chico no ha hecho nada. ¿Algo anda mal? ¿Por qué actúa así?» Está en la parte delantera del avión, señaló la chica frente a él, y dijo un hombre de mediana edad en el rock detrás de Margaret: «Se aclara la garganta ruidosamente, señora. Dice con un tono agudo: estás haciendo una escena por nada, el niño solo está sentado allí leyendo un libro, Margaret». Gira la cabeza bruscamente y mira fijamente al hombre. «Disculpa, ¿en serio me estás diciendo que?» ¿Cómo se siente? El hombre se encogió de hombros con voz tranquila, pero firme. «Solo digo que tal vez tú deberías mirarte a ti mismo, esto no es una buena imagen para ti». Otros pasajeros murmuran en acuerdo y la cara de Margaret se sonroja de vergüenza, pero en lugar de dar marcha atrás, redobla la apuesta. «¿No lo sabes? ¿De qué estás hablando?», siseó Margaret. «Solo intento tener un vuelo tranquilo y este no lo es, Liam». Al escuchar las palabras, pero permanecer en silencio, agarró su libro con más fuerza. No estaba seguro de por qué Margaret parecía tan molesta, pero lo sabía. Una cosa: que no había hecho nada malo, reconociendo que la situación no es. La azafata le informa a Margaret que notificará al capitán si el comportamiento continúa. Sintiéndose envalentonado, sonríe y dice: «Bueno, tal vez pueda encontrarme un mejor asiento». Pero lo que Margaret no sabía era que el capitán no era la única persona que se enteraría de esto. Había un mensaje, ya en camino, hacia alguien mucho más importante, alguien que tenía un interés personal en la situación en primera clase. Jonathan Reeves, el padre de Liam y dueño de la aerolínea, se sienta tranquilamente a revisar el trabajo en su tableta. Su calma es interrumpida por un discreto golpe de la azafata principal. «Explícala». La situación se resuelve en voz baja y la expresión de Jonathan se endurece. Baja su tableta y dice: «Llévame al». Jonathan Reeves no era un padre cualquiera, era un hombre que había construido su imperio sobre respeto, inclusión y justicia. Al enterarse de que su hijo estaba siendo ser tratado injustamente, no solo lo molestó, sino que desencadenó en él la determinación de tomar una decisión. Las cosas van bien mientras Jonathan se dirige hacia la sección económica. Margaret sigue murmurando quejas. Acusa a los auxiliares de vuelo de ser poco profesionales y culpa a la aerolínea por el mal servicio. Liam permanece en silencio, pero su postura dice mucho. Está incómodo, pero se niega a llorar o demostrarlo. Debilidad. La cabina estaba cargada de tensión mientras Margaret se reclinaba en su asiento, con los brazos cruzados y su expresión. Estaba segura de que el asunto era simple: no debería tener que sentarse al lado de alguien como ella. Liam. Pero lo que Margaret no sabía era que cada palabra y acción suya ya había llegado a alguien mucho más poderoso de lo que podía imaginar. Los pasajeros intercambiaron miradas. La desaprobación de Margaret crecía con cada palabra que pronunciaba, pero Margaret, envuelta en su propio derecho, no se dio cuenta de que estaba demasiado ocupada planeando su próxima queja. Justo cuando Margaret comienza otra caminata, la cabaña queda en silencio. Los pasajeros giran la cabeza cuando Jonathan entra en la sección económica. Su presencia exige atención. Jonathan Reeves no necesitaba alzar la voz para ser escuchado, su tranquila autoridad era suficiente para silenciar los murmullos en la cabina. Mientras se acercaba a la fila de Liam, Margaret miró hacia arriba, confundida por el cambio repentino en la atmósfera. ¿Qué harías si estabas en el lugar de Jonathan? Imagina entrar en una situación en la que tu hijo está siendo juzgado injustamente. ¿Cómo lo harías? Manéjalo. ¿Has hecho clic en el botón suscribirse? Haz clic ahora si crees que Margaret juzgó a Liam indefectiblemente, y uno nunca debe ser juzgado por su color en ningún lugar donde Jonathan Reeves, el dueño de la aerolínea, tenía. He escuchado muchas quejas en mi carrera, pero esta era personal. Mientras caminaba hacia los pasajeros del pasillo hacia la fila de Liam, comenzaron a notarlo y algunos le susurraron. Unos a otros reconocieron al hombre cuyo rostro había aparecido en entrevistas y revistas. Jonathan no era el tipo de el hombre hacía alarde de su riqueza o poder, pero su sola presencia llamaba la atención. Detrás de él, un guardaespaldas alto lo seguía a una distancia respetuosa, añadiendo un aire de la gravedad del momento hizo que Margaret, sin saber la identidad de Jonathan, continuara quejándose. Ella saludó a otra azafata exigiendo una actualización. Wayase le pidió una información confidencial. Pregunta: esto es ridículo, dijo con su voz llena de derecho. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que alguien me maneje? La azafata dudó un momento y miró a Jonathan mientras se acercaba, pero Margaret no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada expresando su irritación a cualquiera que quisiera escucharla casualmente, pero
Fue el guardaespaldas alto que lo seguía de cerca lo que hizo que los pasajeros se sentaran más erguidos en sus asientos. Jonathan. Llegó hasta Liam, se inclinó y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. Liam levantó la vista y su rostro se iluminó con alivio. «Hola campeón», dijo Jonathan suavemente. La irritación de Margaret se convirtió en confusión mientras observaba la interacción. ¿Quién era este hombre y por qué estaba aquí? Pero antes de que ella pudiera decir algo, Jonathan se enderezó y se giró hacia ella. Su expresión era tranquila pero penetrante. Margaret, todavía inconsciente, trató de recuperar la compostura. ¿O bien estás con él? En la aerolínea, este joven ha estado causando problemas y me gustaría cambiar mi asiento. La cabina se quedó en silencio mientras los labios de Jonathan se curvó en una leve sonrisa. Estoy con la aerolínea, respondió de manera uniforme, pero no estoy. Soy un empleado cualquiera. Soy Jonathan Reeves, el propietario de esta aerolínea Margaret's. El rostro se quedó sin color cuando el peso de sus palabras se hundió en los pasajeros a su alrededor. Jadearon silenciosamente sus expresiones hoy de conmocionada y satisfecha. La dueña Margaret tartamudeó y miró entre Jonathan y Liam. Su confusión se profundiza. Entonces, ¿por qué estás? Aquí la sonrisa de Jonathan se desvaneció porque este joven del que te has estado quejando es mi hijo, dijo, y me gustaría entender exactamente por qué sentiste la necesidad de distinguirlo antes de que Margaret pudiera hacerlo. Respondió una mujer al otro lado del pasillo y le dije, ¿puedo decirte por qué lo dijo? Su tono era agudo. Es porque ella lo juzgó en el momento que lo vio que el chico no lo ha hecho. Algo anda mal. Otro pasajero intervino asintiendo hacia Liam. No ha sido nada. Pero educada todo el tiempo. Ella es la que hace una escena, respondió Liam. Margaret se puso roja. Sus intentos de explicarse vacilaron bajo el peso de las acusaciones de los pasajeros que Jonathan tomó una respiración profunda con voz firme mientras se dirigía a toda la cabina. Lo que sucedió hoy no se trata solo de mi hijo, se trata de la forma en que nos tratamos unos a otros. Los prejuicios y las suposiciones no tienen cabida en mi aerolínea ni en ningún otro lugar donde los pasajeros murmuren en acuerdo. Respeto por Jonathan, el padre en crecimiento. Liam dijo que su voz era una mezcla de sorpresa y gratitud. Esa sola palabra tomó a Margaret por sorpresa. Se giró para mirar a Jonathan, entrecerrando los ojos como si tratando de ubicarlo. Te tengo. Jonathan coloca una mano tranquilizadora sobre el hombro de Liam. Antes de volverse hacia Margaret, la voz de Jonathan era firme, pero había un tono inconfundible. Autoridad. Mientras hablaba las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Pasajeros a su alrededor se congelaron, sus susurros desvaneciéndose en el silencio. Margaret parpadeó con su satisfacción. La expresión dio paso a la confusión y luego a la incredulidad. Margaret volvió a tartamudear. Con incredulidad, eres dueño de la aerolínea. Los ojos se movían entre Jonathan y Bam, como si trataran de reconstruir la conexión. Jonathan asintió. Eso es correcto, y este joven del que te has estado quejando es mi hijo. Ahora sigue así. Tu ansiedad a ti mismo. La cara de Margaret se sonrojó y abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Por un momento Margaret parecía como si quisiera desaparecer. El peso de las palabras de Jonathan se hundió y la comprensión de sus acciones la golpeó como una ola, pero en lugar de disculparse, trató de justificarse. Ella misma no lo sabía, dijo débilmente. Él no dijo nada sobre quién era. La mirada de Jonathan no vaciló. ¿Y por qué debería hacerlo?, preguntó su tono. El respeto profundo no es algo que se da en función de quién es alguien, es algo que todos merecen independientemente de su antecedentes o apariencia. Margaret se estremeció ante sus palabras, su confianza se desmoronó. Los pasajeros a su alrededor comenzaron para murmurar otra vez su desaprobación de la conducta de Margaret. Una mujer sentada al otro lado del pasillo intervino. Sinceramente, señora, debería avergonzarse de que ese chico no haya hecho nada. Está mal y has hecho que todo este vuelo sea incómodo para todos, añadió un hombre detrás de ellos. Aquí está Margaret. Sí, es. Ya era hora de que alguien llamara la atención a gente como ella. El rostro de Margaret se puso aún más rojo a medida que las palabras del pasajero se sumaban a sus. Humillada bajó la mirada a su regazo, evitando la mirada de todos a pesar de la abrumadora comprensión de su error hizo que el orgullo de Margaret no la dejara rendirse por completo y miró a Jonathan. Su voz temblaba, pero aún desafiante. No quise hacer daño. Empezó con palabras cuidadosamente elegidas, pero tienes que. Entiendo que es solo que no sabía quién era. Margaret hace un gesto hacia Liam, como si intentara desviar la atención de sus acciones hacia la expresión del chico Jonathan. Se mantuvo firme. ¿Y por qué debería importar eso?
Preguntó con voz uniforme pero firme, ¿podrías haberlo hecho? Lo trató de manera diferente. Si lo supiera Margaret, abrió la boca para responder, pero no encontró palabras alrededor de ellos. Los pasajeros asintieron en señal de acuerdo. Su desaprobación por sus acciones era palpable. Jonathan dio un paso atrás, dirigiéndose no solo a Margaret, sino a toda la cabina que detiene las rupturas en así y... Quiero agradecerles a todos. Jonathan comenzó su voz que se escuchaba por toda la cabina por mostrar paciencia y... Entendiendo que durante esta situación, lamentablemente, lo que sucedió aquí hoy no se trata solo de las acciones de una persona. Se trata de las suposiciones que todos llevamos y el daño que pueden causar. Los pasajeros escucharon atentamente, algunos asintiendo. Acuerdo otros se movieron incómodos en sus asientos. Margaret se hundió más profundamente en su asiento. Mientras las voces de los pasajeros la rodeaban, por primera vez pareció darse cuenta del alcance de su acciones, no solo cómo afectaron a Liam, sino cómo se reflejaron en su apariencia. Dijo su voz defensiva, yo solo estaba incómoda, no era nada personal. La mirada de Jonathan, endurecido incómodo, repitió exactamente lo que te hizo. Incomodado por el hecho de ser un niño o por el color de su piel, el más joven esbozó una sonrisa. Gracias, Mar, tartamudeó incapaz de mirarlo a los ojos, no quise decir eso. Ella murmuró, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de la tensión, Liam sorprende a todos al hablar. Liam se volvió hacia Margaret, su voz tranquila pero firme. No quise causarte ningún problema, dijo, solo quería tener un buen vuelo. La sencillez de sus palabras tocó la fibra sensible de los pasajeros, e incluso Margaret pareció momentáneamente aturdida. Alguien tan joven. La gracia y la compostura de Liam eran innegables. Jonathan se convierte a los auxiliares de vuelo y les pide con calma que tomen nota del comportamiento de Margaret para una revisión más detallada. No toleraré esto tipo de comportamiento en mi aerolínea. Jonathan dijo que todos merecen sentirse seguros y respetados aquí. Sus palabras fueron recibidas con una oleada de aplausos de los pasajeros. Deja claro su apoyo a Liam y Jonathan. Jonathan se vuelve hacia Margaret. Al entregar el mensaje final inolvidable, tuviste la oportunidad de mostrar amabilidad, dijo Jonathan en su tono inquebrantable. En cambio elegiste juzgar y al hacerlo no solo lastimaste a mi hijo. Te lastimaste. Margaret miró hacia otro lado con el rostro ardiendo de vergüenza. No tenía respuesta, no le quedaba defensa. Wow. El guardaespaldas permaneció en silencio hasta ahora y le entregó a Jonathan un informe de los asistentes de vuelo que detallaba el comportamiento de Margaret. Jonathan despellejó el documento, su expresión se oscureció, miró a Margaret, su voz serena pero firme. Acoso, acusaciones falsas e interrupción del vuelo, estos son asuntos serios. Señora. Jonathan se dirigió a la auxiliares de vuelo, su voz tranquila, pero resuelta. Por favor, tome nota de este comportamiento del pasajero, dijo. Lo haré. Me aseguro personalmente de que nuestro equipo de relaciones con el cliente se ocupe de ello. Los ojos de Margaret se abrieron con pánico. Espere. ¿Me llevó? Preguntó su voz. La mirada de Jonathan no vaciló. Acciones. Tendrá consecuencias, respondió simplemente mientras la situación se calma. Pasajeros comienzan a mostrar su apoyo a siempre. Es una tarde tranquila en una tierra extranjera donde los eventos deportivos que conectan son inesperadamente apropiado para frenar el estrés. Una mujer al otro lado del pasillo se inclinó ofreciéndole a Liam una pequeña bolsa de bocadillos. Eres un niño increíble, dijo con un sonríe, nunca dejes que nadie te haga sentir mal. Otro pasajero, un hombre mayor, le dio a Liam un pulgar hacia arriba. Sigue así. Tienes la cabeza en alto, hijo. Dijo que tienes mucha gente apoyándote bajo presión. Margaret murmura una disculpa a Liam. Lo siento, dijo Margaret, su voz apenas era audible. Liam la miró. Expresión tranquila. Gracias, dijo simplemente, pero todos en la cabina pudieron sentir la sinceridad en su tono. Contrasta marcadamente con las palabras renuentes de Margaret. Cuando el avión comenzó su descenso, la atmósfera en la cabina había cambiado. Margaret se sentó en silencio, evitando las miradas. Contacto con nadie mientras Liam miraba por la ventana con su espíritu inquebrantable. Jonathan colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Es un gesto de orgullo silencioso. Para él, la lección no se trataba solo de denunciando los prejuicios, se trataba de mostrarle a su hijo el poder de mantenerse firme frente a la adversidad. ¿Con qué frecuencia dejamos que el miedo o los prejuicios nublen nuestras acciones? ¿Y con qué frecuencia presenciamos momentos como este y nos quedamos callados? La historia de Liam nos recuerda el coraje que se necesita para levantarse, hablar y exigir. Mejor. Si esta historia te inspiró, presiona el botón me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para unirte. La tribu. Cuando el avión aterrizó y las ruedas chirriaron contra la pista, la tensión en la cabina comenzó a disminuir. Para algunos,
Este vuelo fue un recordatorio de la importancia del coraje y la amabilidad. Para otros, fue una llamada de atención sobre el daño del prejuicio, pero para Jonathan y Liam fue una victoria, un momento en el que la verdad triunfó sobre el juicio. Margaret fue la primera en desabrocharse el asiento. Belle, cuando el avión llegó a la puerta, evitó el contacto visual con los pasajeros que la rodeaban, con la cabeza gacha mientras volaba rápidamente. Recogió sus pertenencias, el peso de la confrontación pesaba sobre sus hombros y por primera vez sintió el dolor de ser juzgado. Los pasajeros observaron cómo Margaret se dirigía a la salida, algunos moviendo la cabeza. Otros murmuraban en voz baja entre ellos. Liam, todavía sentado, la miró cuando ella pasó junto a su expresión ilegible pero tranquila. Cuando Margaret bajó del avión no pudo evitar la sensación de que sus acciones habían dejado una huella imborrable. Mark no solo en ella misma, sino en todos los que los presenciaron. Liam se mantuvo firme. Mientras los demás pasajeros empezaban a desembarcar, la mano tranquilizadora de su padre sobre su hombro a pesar de todo lo que había sucedido, el espíritu de Liam se mantuvo fuerte. Lo hiciste genial, hijo, dijo Jonathan. Su voz se llenó de orgullo. No mucha gente de tu edad podría manejar algo así con tanta gracia. Liam sonrió. El peso de la dura prueba finalmente comienza a levantarse. Simplemente hice lo que siempre me dices, papá, él dijo quédate tranquilo, sé amable y no dejes que nadie me haga sentir menos de lo que soy como Jonathan y... Liam se dirigió hacia la salida y varios pasajeros se detuvieron para expresar su apoyo. Tienes un hijo increíble. Un hombre dijo que al estrecharle la mano a Jonathan nos enseñó algo a todos hoy. Una mujer le entregó a Liam una pequeña nota que leyó en silencio, decía nunca dejes de ser quien eres la palabra. El mundo necesita más gente como tú. Liam se guardó la nota en el bolsillo. La sonrisa se hace más amplia. Margaret está sentada en un rincón tranquilo del aeropuerto, esperando su vuelo de conexión. Conmocionada al reproducir mentalmente los acontecimientos del vuelo, Argette se quedó mirando su teléfono. La pantalla aún mostraba las aerolíneas. Aplicación que ella desplazó sin rumbo, su mente corriendo durante años. Ella había justificado sus acciones como ser cauteloso o cuidadoso, pero ahora por primera vez se preguntó si hubiera estado equivocada todo el tiempo. Una joven madre con un niño en el pie estaba sentada cerca. Mirando brevemente a Margaret antes de ayudar a su hija con un refrigerio, Margaret los observó con sus pensamientos. Interrumpido por la risa inocente del niño, fue un momento de claridad. Una fugaz pero poderosa comprensión de que tal vez había dejado que sus propios prejuicios dictaran sus acciones durante demasiado tiempo. Margaret suspiró sin saber por dónde empezar, pero sabiendo que algo tenía que cambiar. 2 semanas después, Jonathan y Liam se pararon frente a una multitud en un evento comunitario organizado por la aerolínea con el tema de la... El evento fue Empatía en Acción, y Jonathan había sido invitado a compartir su historia. Jonathan habla sobre la importancia de tratar a todos con respeto independientemente de sus antecedentes o apariencia. Liam comparte su perspectiva enfatizando la necesidad de coraje y amabilidad frente a la adversidad. A veces es difícil defenderse, dijo Liam con voz clara y firme, pero si no lo haces, ¿quiénes serán? Todos merecemos ser tratados con respeto sin importar cómo nos veamos ante la audiencia. Estallaron en aplausos su admiración por Liam evidente. Margaret, inspirada por él. Evento y aún reflexionando sobre su comportamiento, se acerca a Jonathan en privado. Margaret respiró profundamente mientras ella envió el correo electrónico. No esperaba perdón, pero sabía que necesitaba reconocer sus errores. Estimado señor Reeves. Ella escribió, quiero disculparme por mi comportamiento en el vuelo, estuvo mal y... No tengo excusa, tu hijo demostró más gracia y fuerza de lo que jamás podría haber esperado, gracias por enseñarme. Una lección que no sabía que necesitaba. Jonathan responde con amabilidad y aliento. Margaret usará su experiencia para educar a otros. El viaje de Margaret no había terminado, pero fue un comienzo que comenzó. Trabajar como voluntaria en centros comunitarios locales para compartir su historia como una forma de inspirar el cambio y promover su comprensión. No fue fácil, pero era necesario para Liam. La experiencia se convirtió en algo decisivo. En su joven vida, no se trató solo de lo que pasó en el avión, sino de lo que vino después del apoyo que recibió. Recibió las lecciones que aprendió y la fuerza que descubrió dentro de sí mismo, permanecería con él para siempre. Liam comenzó trabajando en un proyecto escolar sobre la amabilidad y el respeto. Su confianza se reflejaba en Jonathan, quien también comenzó a asesorar a jóvenes profesionales en su aerolínea, asegurándose de que la inclusión siga siendo una piedra angular de la empresa. A Values le encanta esto, no era solo la historia de un vuelo, era una historia sobre el coraje,
La responsabilidad y el poder del cambio Grace de Liam Jonathan. El liderazgo e incluso la posterior reflexión de Margaret demostraron que no importa cuán profundo sea el prejuicio, nunca es demasiado tarde. Para elegir la amabilidad, si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Comparte este video. Para recordarles a los demás el poder del coraje y la compasión, juntos podemos lograr un gran cambio. La diferencia, una historia a la vez.